Leo Lucas capítulo 20, versículos del 19 al 26. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Y acechándole enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Y maravillados de su respuesta, callaron. Déjame que te recuerde el contexto, porque en realidad es una especie de predicación que lleva como 4 semanas avanzando. Empezamos con Jesús entrando en Jerusalén, y me acuerdo que era 19 de enero. Ahí empieza en el Evangelio de Lucas todo lo que acontece en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén, la multitud le aclama, purifica el templo y eso no gusta para nada a los religiosos. Recordaréis que se le acercan y él le está enseñando cada día en el templo y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él les devuelve una pregunta que no contestan y él dice: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y la semana pasada veíamos que lo que sí les cuenta es una parábola, la parábola de unos labradores o unos viñadores malvados. Y al finalizar la parábola, justo encontramos un versículo que Josué ya mencionó la semana pasada, este primer versículo, que es un versículo que está a caballo entre esa parábola y lo que vamos a ver hoy. Y que es un texto que, si lo miras con cuidado, solo el primer versículo, podría haber estado al final de lo anterior. De hecho, es una especie de sumario. Dice: los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora. La misma hora es la misma hora en la que él acaba de contarles la parábola, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y el versículo 20 dice: acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Estos dos versículos te están diciendo 3 cosas. Número 1, lo que estos líderes religiosos quieren hacer. ¿Qué es lo que quieren hacer? Echarle mano. Una forma muy sutil de echarle mano. Ya los evangelios en otras ocasiones han dicho que están buscando matarle. Le quieren echar mano. Esa es lo que quieren hacer. ¿Y la razón por la que no lo hacen cuál es? Temor al pueblo. Tienen miedo a cuál sea la reacción de la gente. Y el versículo 20 te dice lo que deciden hacer, dado que no se atreven a hacer lo que quieren hacer. Y este camino a mí ya me vale para pensar sobre mi propia vida. Muchas veces quiero hacer cosas, no me atrevo a hacerlas por ciertas razones incorrectas, y entonces acabo decidiendo hacer cosas porque no me atrevo a hacer lo que realmente quiero hacer. Si miras los verbos del versículo 20, ya te indican el nivel de tensión que hay. Acecharle para sorprenderle con el propósito de entregarle al poder romano. No es que no estén queriendo hacer lo peor posible a Jesús, están intentando sacárselo de en medio. Tienes que distinguir en estos 2 versículos también 2 grupos de personas. Quizá todo el relato
pienses, bueno, los escribas y los principales sacerdotes, pero hay dos grupos de personas aquí. Porque ellos, los escribas y los principales sacerdotes, que son los que quieren echarle mano, no son los que se van a acercar a Jesús a hablar con él. Le van a enviar a gente. No van a dar la cara a ellos. Son gente más conocida, gente con una reputación, gente que no puede enfrentarse a él. Y cuando lo han hecho, recordarás, y él les ha preguntado, bueno, ¿y el bautismo de Juan? Ellos han quedado mal delante de la gente. Ahora ya no van ellos de frente, le envían espías. Esto es una novela negra. Espías. Mateo y Marcos no usan la palabra espías. Mateo y Marcos te dicen que eran discípulos de los fariseos y herodianos. Obviamente estos espías no eran espías profesionales, no habían estudiado con James Bond ni nada por el estilo. Eran gente afín a este pensamiento de los líderes religiosos, discípulos de ellos, que estaban dispuestos a hacer lo que ellos dijeran. Y estos son los que del versículo 21 en adelante van a participar. No vas a ver a los principales sacerdotes ni a los escribas. Los que van a Jesús a hablar con él, a lanzarle esa pregunta, son enviados, espías. Bueno, ellos son conscientes de que Jesús ha dicho esta parábola contra ellos. Y los líderes judíos ya hemos visto que tienen miedo a echar mano a Jesús por la gente. Pero imagínate que hubieran podido echarle mano. Aquí hay matices que tenemos que ver. Aunque le hubieran echado mano, los judíos no tenían la capacidad ni el derecho a matar a nadie. No había ningún tipo de manera legal en la que ellos pudieran matar a Jesús y no tener problemas. Entonces se les ocurre una manera, y yo creo que llevan tiempo pensando en esto. Están pensando cómo podrían poner a malas a Jesús con Roma de tal manera que Roma les hiciera el trabajo sucio. Y eso sería brillante. Sería una jugada maestra. Porque si Jesús fuera detenido por los romanos sí podrían condenarle a muerte. Y es más, los dirigentes judíos no tendrían nada que ver con el asunto, sus manos estarían limpias y aún podrían quedar bien con los romanos. Aún podrían ser los delatores que les avisaran de este subversivo Jesús que está queriendo generar problemas a Roma. Así que podían anotarse. ¿Estás viendo el nivel de astucia política? No era gente tonta. Y si vas un poquito más adelante, y llegaremos a Lucas 23, solo quiero mencionarte un versículo ahora mismo. Cuando llevan a Jesús ante Pilato, ¿recordáis las palabras que van a decir de Jesús? Mira, te las leo. Llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar el impuesto al César. ¿Tú has leído tal cosa en el texto? ¿Has visto a Jesús diciendo que está prohibido pagar el impuesto al César? Ellos finalmente van a acusarle mediante mentiras, mediante falsos testimonios, pero si lo piensas bien, ese versículo en Lucas 23 te está chivando un poquito cuál es la reflexión que tú no escuchas cuando ellos están solos. Cuando tú no estás ahí con ellos, con esos líderes religiosos, ¿qué es lo que están hablando? Ellos ya tienen un camino en su cabeza. Saben que la única manera de sacarse de encima a Jesús es a través de los romanos, que ellos no pueden. En el fondo hay un reconocimiento de que no tienen tanta autoridad. Le están preguntando a él por su autoridad y ellos no tienen autoridad para matarle. Los romanos sí. Lo que significa que ellos mismos están reconociendo con sus hechos que están sometidos a los romanos. Es un poco sutil, ¿te das cuenta? Están queriendo usar a los romanos, engañándoles también, pero en el fondo están sometidos a ellos y no pueden escapar. Y le quieren pillar con una declaración, con algo que él diga, que puedan llevar a los romanos y decir: cuidado con este, está diciendo tal cosa, es un problema, es un peligro para vosotros. Bueno, estos espías es muy llamativo porque el texto dice: enviaron espías que fingieran ser justos. ¿Has pensado alguna vez en esto? ¿Cómo se finge ser justo? ¿Cómo se actúa? En el fondo sé que sabemos mucho de esto las personas. Pero esta reflexión nos lleva
a pensar que ellos eran conscientes de que no eran justos. Van a presentarse ante Jesús y van a actuar de cierta manera porque saben que esa no es la manera en la que son, tienen que fingirla. Y se van a acercar y le van a hacer una pregunta, pero en el texto que yo tengo aquí impreso, el texto de la Biblia, hay 4 líneas en lo que ellos van a decir y solo la 4ª línea es la pregunta. Las 3 primeras son lo siguiente. Dice, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias. El tonito lo estoy poniendo yo, ¿vale? Sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Punto. Y ahora te lanzamos la pregunta. Ahora llegaremos a la pregunta. 2 veces le van a decir que enseña rectamente, que enseña con verdad el camino de Dios. Y van a tener la desfachatez de decir que no te guías por las apariencias, cuando lo que están haciendo es un teatro delante de él. Es esconderte a plena luz. Es de un nivel de maldad y de malicia cuando ya no te pones un pasamontañas para atracar un banco, sino que piensas, como en las películas estas actuales, en la manera brillante en la que puedes ir a cara descubierta y no te van a pillar. Están yendo a Jesús diciéndole, tú no te dejas llevar por las apariencias. Y ellos están aparentando en su misma cara. Me pregunto si yo, de vez en cuando oro, cuando hablo con Jesús, aunque nadie me escuche, no estaré diciéndole cosas así. Yo que sé que tú eres justo, sé que tú no, las apariencias, tal, y no estaré yo mismo fingiendo o aparentando cosas, diciéndole ciertas cosas. Como si decir ciertas cosas me fuera a librar de vivir de cierta manera. Pero el Evangelio no es para decir ciertas cosas, el Evangelio no es para decir las cosas correctas. El Evangelio es para vivir una vida correcta. Está muy bien decirle a Dios, enseñas rectamente, enseñas con verdad. Pero la clave de Jesús era que vivía lo que enseñaba, vivía rectamente, vivía con verdad. No solo es el hecho de decirlo, hay que hacerlo. Y entonces llega la pregunta, ¿nos es lícito pagar impuestos a César o no? Esta pregunta necesita contexto. Porque tienes que saber que este asunto, los romanos habían invadido la región hacía tiempo y los judíos llevaban pagando impuestos a los romanos tiempo. Esto no era nuevo. Y de hecho no era exclusivo. Cualquier región invadida por el Imperio Romano estaba sometida a tributo. Todos los pueblos invadidos por romanos pagaban tributo a Roma. Era una de las 2 maneras en la que el Imperio Romano te decía, me perteneces. Para los judíos esto fue un problema. Más allá de la humillación histórica de que un pueblo someta a otro pueblo, era un problema moral y era una discusión teológica continua. Desde la Torá, desde la ley de Dios, el pueblo diezmaba ¿a quién? A su Señor, a su Dios. ¿Recuerdas el Éxodo? Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. La razón por la que había un diezmo era porque ese Señor había librado a los primogénitos y era una especie de intercambio, era un reconocimiento de que éramos salvos por ese Señor. El único que merece un diezmo es el Señor. No es el día para hablar de dinero tampoco, pero piénsalo bien. El diezmo no lo merece la iglesia local. El diezmo no lo merece el pastor, el diezmo no lo merece nadie más que el Señor. No se te vaya a ocurrir ofrendar o diezmar por otra razón. No lo hagas porque hay gente que pasa hambre. No lo hagas porque hay que pagar la electricidad del local. No lo hagas porque estamos comprando otro local para predicar en Jerusalén. Hazlo porque Jesús es tu Señor. No hay otra razón para diezmar ni para ofrendar. Entonces, para los judíos era un problema coger el porcentaje que fuera que los romanos obligaban a pagar y pagárselo a César porque lo veían, muchos de ellos lo veían como idolatría. Hay otro señor
que se está imponiendo a mi señor, porque si mi señor fuera más fuerte, no seríamos súbditos de Roma, y ahora le estamos pagando a este otro señor. Y muchos judíos, especialmente sacerdotes y líderes, decían estas cosas entre pasillos, no a la luz del día. Porque todos y cada uno de ellos, desde los ricos hasta los pobres, pagaban su tributo a Roma o veían a legionarios aparecer en su puerta. Así que todos los que van a estar hablando esto aquí hoy están pagando su tributo. Pero había esta... Tú sabes, lo que se dice cuando nadie te escucha, lo que se dice bajito, con poca luz. La denuncia era esa. Y había ese debate. En la práctica, como te digo, todos tributaban. Pero por detrás había un discurso, lógicamente, antiimperialista que no se expresaba públicamente. Pero aquí le preguntan a Jesús públicamente. Quieren escucharle públicamente. Porque el problema para no echarle mano es el pueblo. El que tiene que cambiar de opinión sobre Jesús para poder coger a Jesús es el pueblo. Si el pueblo no cambia de opinión, no pueden echarle mano. Así que le preguntan públicamente. Y mira qué pregunta más bien formulada. La pregunta no está pensada por los espías. Quiero que lo tengas claro. Los espías, los mensajeros, no son los diseñadores de esta pregunta. Hay gente, estos principales sacerdotes, que han estado hablando y pensando qué preguntarle, cómo pillarle, porque recuerda que lo que quieren es sorprenderle con algo que él no se espere, a ver si dice algo inapropiado y pueden llevarle a Roma. La pregunta es, ¿nos es lícito? Lícito, legítimo, legal. La pregunta no trata de opiniones, no trata de hechos. La pregunta apela a la ley. O sea, ¿esto pertenece a la ley? ¿Es lícito? ¿Es lícito cruzar el semáforo en rojo? Si tú quieres darme una respuesta adecuada a la ley, solo puedes decir que no. Otra cosa es la práctica y lo que hagamos. Pero la pregunta es si es lícito. O sea, le están preguntando a Jesús, ¿qué dice nuestra ley sobre pagar el impuesto, el tributo a César? Pero no es una pregunta abierta. Es, ¿lo hacemos o no? ¿Cuántas respuestas caben? ¿Nos es lícito, Jesús? ¿Qué dice nuestra ley? ¿Qué ley tenemos que seguir? Mira las preguntas que hay por debajo. ¿Qué ley seguimos? ¿La de Dios o seguiremos la de Roma? ¿Cuántas veces escucháis en conversaciones entre nosotros y nos planteamos de leyes que hay, pues vivimos en España, pues las leyes que hay en España, ¿no? Las que tenemos aquí ahora. Y decimos, esta ley no está bien. Esta ley no es justa delante de Dios. Y nos hacemos estas preguntas y decimos, ¿cómo hacemos, no? Porque parece que a veces nos ponen en una situación en la que tenemos que elegir entre la ley de Dios y leyes que un Estado ha reconocido. Este es un texto claramente político. No te puedes escapar. ¿Qué haremos, Jesús? ¿Esto es lícito o no? ¿Qué ley debemos obedecer? ¿La de Roma o la de la Torá? Entonces Jesús, que ya te dice el texto que percibe su astucia, la Nueva Versión Internacional dice sus malas intenciones, les pide un denario. ¿Podemos mostrar el denario? ¿Tienes un denario? ¿Alguien tiene un denario? Pensaba que nadie tendría un denario y lo he traído yo. Ahí tienes un denario, ¿vale? Jesús pide un denario. Uy, no está el denario aquí. ¿Solo está aquí? Bueno, pues podemos echarlo por las pantallas también. Si no, tenéis que mirar la pantalla central, ¿vale? Los que estáis así enfilados, pues... Tiene dos caras. Bueno, una cara y una cruz, si jugamos a... ¿Y de quién es la cara? ¿Qué César? Augusto estaba muerto. Este era su yerno originalmente. Bueno, sabéis que se casaban con una con otra, mataban a una, tal. Bueno, fue su yerno, lo adoptó como hijo, Tiberio. No te recomiendo ese nombre si tienes un hijo. No dio muy buen ejemplo, Tiberio tampoco. Tiberio, que en el momento en que fue nombrado emperador, adquirió el César. Tiberio Caesar. Tiberio César, ¿vale? Esta es su cara.
Y la inscripción, que bueno, se pueden ver un poquito, de hecho, si la buscáis en Google podréis verlo, la inscripción decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. ¿Ya se ve? Gracias por el esfuerzo. Vídeo. Tiberio, no la quitéis, dejadla un ratito. Qué bonita. Hace fondo. Tiberio César, hijo del divino Augusto. Porque habían divinizado a César Augusto y el emperador era el señor y la deidad principal de los romanos, que tenían muchas. Pero el emperador era la principal. De hecho, esa era la segunda cosa que obligaban a todos y cada uno de los pueblos que sometían. Dos cosas. Nos vas a pagar tu dinero y vas a reconocer a nuestro líder como tu Dios. Y luego, tú puedes tener los dioses que tú quieras. Eso, para cualquier cultura politeísta, no es un problema. Oye, sumas uno más al panteón de tus dioses y no hay problema. Pero si tienes un Dios que te dice, yo soy tu único Dios, entonces tienes un problema. Eso es lo que le pasaba a los judíos con Roma. Y por eso, esta moneda que llevaban en sus bolsillos, todos los días les recordaba estas problemáticas. Cada vez que usaban estas monedas, veían el careto, leían la inscripción, recordaban las cosas que discutían en la sinagoga, en el templo, tenían dudas morales. Era un problema. Y Jesús, con la moneda presente, les va a decir, ¿de quién es la imagen y la inscripción que lleva? Bueno, me la habéis quitado, ya me habéis hecho trampa. Déjamela puesta. ¿De quién es? ¿Se puede discutir eso? Está la cara ahí, están las palabras. Ellos tuvieron que responder, lo lógico, ¿no? Del César. Aparte, no sabían ni por dónde iba a ir Jesús. Parece una pregunta, como cuando en un polígrafo te preguntan algo muy básico primero. ¿Cómo te llamas? Me llamo Óscar. Vale, pero te están tomando el pulso ya, ¿sabes? ¿De quién es la moneda? ¿Quién es la cara? ¿De quién es la inscripción? De Tiberio César. No se la vieron venir. No se la vieron venir. Y les va a decir, acto seguido, bueno, pues si es de César, dásela a César. Y a Dios dale lo que es de Dios. Y se va a quedar más ancho que largo. ¿Hablamos un poco de política? Tú quieres, ¿no? Vale. Ya lo tengo escrito, o sea que tengo que pasar por ahí. Déjame que empiece por un lugar un poco menos obvio. Llegaremos a cosas obvias del texto, pero este texto, evidentemente, nos tiene que hacer pensar en cuál era el pensamiento político de Jesús. Hay una pregunta implícita aquí. ¿Cuál es la postura de Jesús sobre el Imperio Romano? Me están preguntando de frente. En Jesús y en las palabras que estás leyendo, no ves, creo que no vas a ver, ni una actitud subversiva contra Roma, ni tampoco vas a apreciar un nacionalismo judío. Que parecen las dos únicas posibles posturas ante lo que se le está diciendo. Es lo que creo que muchos quieren ver. O una cosa o la otra. Pero no ves a Jesús inclinarse de una forma clara hacia ninguna de las dos cosas. Y yo creo que esta polarización es lo que todavía seguimos apreciando hoy en la política de nuestro país y prácticamente de cualquier país, y en la política internacional y en la política local de cualquier aldea o pueblo. Y es también la polarización que muchas de nuestras decisiones sigue, la que abrazamos. Estamos muchas veces buscando una justificación de Dios para determinados posicionamientos. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué dice Dios con esto? ¿Sí o no? ¿Y si no fuera tan simple? ¿Y si fuera más complejo que sí o no? Es como cuando ponemos en ese brete a Dios en oración. Dios, ¿me vas a dar esto? ¿Sí o no? Eres totalmente libre de decidir, Dios. Pero decides hoy, sí o no. ¿Y si su respuesta es otra? ¿Y si su respuesta es, quiero que esperes, quiero que aprendas algo, quiero que decidas por ti mismo y luego me consultes tu decisión? ¿Y si es otra cosa? Pero, ¿sí
o no? La presión de esta polarización constante en la que si tú no te posicionas, parece que te estás equivocando. Aparte, no te olvides que estamos hablando de una escena en la que hay un pueblo sometido y un imperio. Este texto ha sido utilizado por toda Latinoamérica, por todos los gobernantes de todos los países, para hablar de estas cosas. Hablamos de colonialismo, este texto se ha usado en un sentido y en el contrario. Depende si tu respuesta es sí o no. Pero Jesús no va a responder ni sí ni no. Tiene otra respuesta, distinta. Y no huye, ¿eh? No huye de responder. Jesús no va a caer en esa polarización política. ¿Sabes qué es la polarización? Es una manera bien vestida, elegante, maquillada, con un buen discurso, de decir o conmigo o contra mí. Usar la palabra polarización ya es elegante. Como los imanes, ¿no? Se polarizan. Y o se enganchan o no se enganchan. No pasa nada en medio. O se atraen o se repelen. La polarización no es otra cosa que conmigo o contra mí, pero bien vestido, bien elegante, bien dicho. Pero la vida no es tan blanco y negro. Este pasaje tampoco es una justificación, y la historia lo que nos cuenta de esto, de la separación entre el Estado y la Iglesia. Este texto no te sirve para justificar lo que tú quieres justificar. Jesús no está diciendo, escúchame bien, Jesús no está diciendo que una parte para César y otra parte para Dios. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso no es una parte y una parte. Jesús no está negando en ningún momento que la autoridad de Dios, el ámbito de la autoridad de Dios es absoluto. Total. La propuesta de Jesús cuando él dice esta frase es que nuestra actuación hacia los gobernantes, hacia el momento político, esté de acuerdo con la autoridad de Dios y no al revés. No dejemos que la autoridad de ningún gobernante, de ningún emperador, de ningún denario, menoscabe o altere nuestra obediencia a la autoridad de Dios. Estos son titulares, luego hay que ponerlo en práctica, pero es importante tener clara el orden de los factores. No vas a ver subversión de Jesús a Roma. ¿Sabes lo que es subversivo? Su fidelidad a Dios todo el tiempo. Eso sí que es subversivo. Estás esperando la subversión que esperaban los celotes, a las armas, las espadas, los palos o las palabras que aplasten. Pero lo subversivo de Jesús es su fidelidad a Dios todo el tiempo, aceptando y asumiendo las dificultades que esa fidelidad le traiga en cualquier escenario político posible. Si esa fidelidad le tiene que llevar a una cruz romana, lo acepta. ¿Sabes cuál es la actitud subversiva de Jesús? La única actitud subversiva de Jesús es contra el corazón duro y pecador del ser humano. Ahí sí que es subversivo. Y su único nacionalismo no tiene que ver con ser judío, tiene que ver con el reino de su Padre. Ese es el nacionalismo de Jesús. El del reino de su Padre. El de ningún estado, ni pasado ni moderno. El del único reino que permanece. El reino de Dios. En ese sentido, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el Imperio Romano y el imperio de la religión judía, que estos sacerdotes representan, no son tan diferentes. Ambos tienen a la gente sometida. O con soldados, o con ideas, con teologías equivocadas, con ideas peregrinas, con espadas. Unos y otros acaban en el mismo lugar, sometiendo a las personas. Jesús no está esperando salvación ni tiene esperanza ninguna en ninguna forma de gobierno, en ninguna filosofía política. Es muy consciente de que la administración externa
jamás transformará el corazón de nadie. ¿Por qué no puedes poner tu esperanza en la política? Porque la política no deja de ser externa. No deja de ser una administración, la política. La administración de la polis. La polis es como los griegos llamaban a la ciudad. ¿Cómo administrar una ciudad? ¿Quieres hacerlo más pequeñito? ¿Cómo administrar tu casa? Tu oikos, economía, de ahí viene la palabra. ¿Cómo administras tu casa? Son decisiones externas. Eso no va a cambiar tu corazón. Ah, voy a hacer esto, esto y esto para gastar mejor mi dinero. ¿Eso no te va a hacer generoso? Eso no va a cambiar tu corazón. Jesús puede cambiar tu corazón y que tú decidas cómo manejar tu dinero de una forma diferente. Pero tú puedes programar cómo manejar tu dinero diferente, eso no va a cambiar tu corazón. El cambio, la transformación nunca viene de fuera hacia adentro. La transformación única y verdadera sucede cuando Jesús cambia algo dentro, entonces acaban pasando cosas fuera. De hecho, la política debería, o sea, existen maneras de redimir la política, igual que existen maneras de redimir a una persona o la cultura. Si una persona sigue los principios del reino de Dios y hace política, y su obediencia a Dios es fiel, su política representará de alguna manera al reino de Dios. Y no estará sometida a ninguna forma de gobierno en particular o a ninguna idea en particular. Si pones la esperanza en cualquier reino de aquí, no has entendido el reino de Dios. Sé que la frase es rotunda, pero si tu esperanza, si tú no estás esperándole, como hemos cantado, si tú estás esperando que alguna democracia, algún líder carismático, algunas buenas decisiones salven algo, no has entendido el reino de Dios. Volviendo a esta conversación, no sé si intuyes también que Jesús no se pelea con la autoridad romana. Parece que está aceptando que el ámbito de dominio de un gobernante, en este caso César, es aquel donde su moneda vale. ¿Aquí con qué moneda se paga? ¿Con la de este señor? Pues perfecto, eso es que la moneda es de él. No le está quitando su autoridad. Fíjate, el señor de toda autoridad no violenta las autoridades que están por debajo de él. Voy a tener que repetir esto más de una vez porque es tan ajeno a nuestra realidad. El señor de toda autoridad, que podría decidir todo en cualquier lugar o en cualquier ámbito, no va violentando las autoridades que en realidad él mismo ha concedido. Si Tiberio está donde está, Dios es soberano igualmente. No depende de que Tiberio decida bien. Tiberio decidió mal una y otra vez. Pero mientras lo tuvo ahí, Dios fue soberano. No se le escapa nada. Ese Dios que tiene toda la autoridad no va pisoteando las autoridades que están por debajo de él. Toma la nota que tengas que tomar. Porque nos queda mucho para aprender. Mucho. Mucho. Por lo menos a mí. La moneda es de César, dásela a César. Esta respuesta en verdad es contra la hipocresía también de los que le están haciendo la pregunta. Lucas no usa la palabra hipocresía, pero Mateo y Marcos en el mismo texto sí la usan. Los presenta como hipócritas, porque mientras hacen esta pregunta están pagando sus tributos y usando esta moneda. La pagan por conveniencia, la pagan por temor, pero mientras tanto por detrás van hinchando las cabezas de la gente con teologías subversivas. Pero no es la teología de Jesús. Parece que Jesús les estuviera diciendo, oye, si pagar un tributo, no está diciendo eso, esto son palabras mías, pero parece que Jesús dijera, si pagar un tributo os parece tan contrario a la ley de Dios, no tengáis esas monedas, devolvéselas a su dueño y así no tendréis ningún problema. Y dedicaos a darle a Dios lo que es de Dios. Tan en contra está de la ley, deshaceros de todas esas monedas, devolverlas a su dueño. Mira, a Dios
Acabemos con esta frase, Dios lo que es de Dios. A Dios le interesan más otras cosas, no digo que no le interesen estas, pero le interesan más otras cosas y parece que esas no se las damos. Cosas que de acuerdo al Evangelio de Lucas parece que le interesan a Dios. Que escuchemos a su Hijo Jesús. Escuchar, en el sentido bíblico. No escuchar. Escuchar, obedecer. Reconocerle como quien es. Cosas que le interesan a Dios. Que se viva bajo la autoridad del reino de Dios, aunque sea en el Imperio Romano o en el Estado español. O, me atrevo a decir, bajo cualquier dictadura, opresión, ocupación, o democracia, o monarquía. A Dios le interesa que vivamos de acuerdo al reino de Dios en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Eso parece que le interesa más a Dios. Y no sé si se lo damos. Le interesa que haya arrepentimiento, le interesa que se acoja a los débiles y a los necesitados. A Dios no le interesa la imagen del Señor de la moneda. No digo que no le importara a Tiberio. Creo que Tiberio le importó tanto como cualquier otro ser humano. Realmente creo en eso. Pero a Dios no le importa la imagen de la moneda. ¿Sabes qué imagen le importa a Él? Su imagen en cada uno de vosotros. Le están preguntando por la imagen de la moneda. Dice, pues muy bien, dásela al César. La imagen que me importa a mí es la imagen de cada ser humano. Mi imagen en cada uno de ellos. ¿Por qué no le dais a César lo que hay que darle? Dale sus imágenes. Y me dais a mí lo que me corresponde a mí. ¿Le interesa la política a Jesús, a Dios? Sinceramente, más que a nadie. Más que a ninguno de nosotros. Esa es la verdad. Pero no desde nuestros presupuestos. No bajo desde nuestros esquemas. ¿Sí o no? Democracia o dictadura. Sí, los esquemas que nosotros marcamos. Hacemos lo mejor que sabemos. Pero la política a él le interesa. La política de su reino. La política de la justicia, de la misericordia, del amor, de la verdad. Es una política que no tiene ni colores ni banderas. No tiene. Y en el momento en que juntes cualquier color con el reino, lo difuminas. Se pierde. Cuando lo intentes tapar con cualquier bandera, se estropeará. Y hay tantas personas confundiéndose y tantos estados, tantos gobiernos confundiéndose o siendo muy astutos y diciéndonos en el nombre de Jesús ciertas cosas para que creamos que creen en el mismo reino que nosotros, cuando no creen en el mismo reino que nosotros, sus hechos lo demuestran. Los que siguen el reino de Jesús viven de acuerdo al reino de Jesús. Y esto no es una crítica fácil a los políticos. Es muy difícil lo que están haciendo. No deseo estar en su piel ni de broma. Y todo lo que puedo hacer de acuerdo a las Escrituras es orar por ellos. Orar por ellos. Que reconozcan a Jesús, que le escuchen y que los valores del reino de Dios calen en ellos de tal manera que su manera de hacer política refleje en algo a Jesucristo. A Jesús no vas a pillarle, ¿eh? No vas a sorprenderle. Esto es lo que intentaban estos, pillarle. No le vas a sorprender con una palabra equivocada. Cuando alguien vive de forma absolutamente íntegra, da igual el momento o la pregunta. Solo responde desde el único lugar posible. Jesús es íntegro de tal manera que le puedes hacer la pregunta que tú quieras, lo único que va a fluir es su identidad, quién es él. No tiene nada que esconder, él no finge nada. Entonces no puedes sorprenderle. Y te van a quedar dos situaciones cuando te des cuenta de que no le sorprendes. Número uno, te vas a quedar callado cuando responda, te vas a quedar callado porque no tienes nada que decir. ¿Qué es lo que les pasa a estos? Se quedan callados. Porque, ¿y ahora? ¿Por dónde vamos? O vas a acabar haciendo lo que hacen un poquito más adelante en el capítulo 23. Mentir y engañar para condenar a Jesús. Lo harás en tu cabeza, en tu corazón, donde nadie ve. No reconocerle porque no quieres, porque tienes otras decisiones tomadas, como estos sacerdotes y estos escribas. Y lo único que te queda para poder seguir haciendo lo que tú quieres hacer es condenar a Jesús porque te está denunciando todo el rato. Aquí. Aquí. Nadie lo oye, es algo entre tú y él.
pero tú te sientes denunciado, su integridad te denuncia. Y entonces tienes que encontrar alguna justificación, alguna argumentación para sacártelo de en medio. Pilato, que este va diciendo que no paguen impuestos los judíos. Hay que sacárselo de en medio. Dad a Dios lo que es de Dios. Jesús ni siquiera te está diciendo qué es lo que le pertenece a Dios. Da por hecho que sabemos lo suficiente. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? No está dando lecciones a nadie de lo que pertenece y lo que no pertenece. Está diciendo, tú dale a Dios lo que es de Dios. Y creo que cada uno de nosotros sabemos lo suficiente sobre qué es de Dios y qué no es de Dios. Y si no sabemos más es porque no practicamos. Porque en el momento que tú te pones a practicar la vida que crees, Dios sigue tratando contigo, te sigue hablando y te sigue... Si te pones a hacer algo que tú crees que es de Dios y no es de Dios, pero tú estás haciéndolo genuinamente en una conversación con Dios, Él te enseñará que no es suyo eso. Antes o después te lo mostrará. Dad a Dios lo que es de Dios. Cuidado con el señor dinero. Cuidado con el señor tiempo. Cuidado con el señor trabajo. Cuidado con el señor amor. Cuidado con los señores. Se enseñorean rápido. Demos a Dios lo que es de Dios. ¿Oramos? Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sigas hablándonos. No queremos quedarnos sin tu voz. Así que te pido que me ayudes a obedecerte, a escuchar tu voz a través de tu palabra, a dar apertura a que el Espíritu Santo me diga, nos haga saber, nos lleve a toda la verdad, como nos dice el Evangelio de Juan. Ayúdanos a ser coherentes e íntegros y no permitir que otros temas nos desvíen, nos hagan confundir o equivocarnos, autoengañarnos sobre lo que te pertenece a ti y lo que no te pertenece a ti. Te pido que cada hermano, cada hermana, cada persona que está en esta sala pueda, frente a ti, sin otras autoridades y políticos por en medio confundiendo, puedan darte lo que te pertenece. Te pido perdón, Señor, porque sé que no te estamos dando lo que te pertenece en muchos momentos y en muchas áreas. Y te ruego que nos ayudes a no robarte, a no autoengañarnos y a no hacernos dueños o propietarios de algo que no es nuestro, sino que es tuyo. Tu imagen en mí no es mía, es tuya. Tu imagen en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas es tuya. Ayúdanos a presentarnos unos a otros delante de ti, Señor, para darte gloria. Presentar a cada uno, como decía Pablo, perfectos ante ti, Señor. Ayúdanos a bendecir las vidas de los que están a nuestro lado, dándotelas a ti. Que mi vida no se deje llevar por las apariencias o por imágenes de ningún emperador, ningún señor. Que la imagen de tu rostro en los demás sea mi norte. Gracias por tu cruz. Gracias por no eludir ninguna pregunta, por no dejarnos de hablar de temas tan complejos como la política.
Sobre todo por no dejarnos de hablar de nuestro corazón, que es más complejo que la política y más engañoso que la política. Ayúdanos a no ponernos presiones o pesos encima que no podemos soportar. Confío que si tú nos estás diciendo estas cosas, o que estas cosas vienen de ti, nos vas a ayudar, Señor. Vas a transformar nuestros corazones para que podamos darte lo que te pertenece. Ayúdanos a distinguir los valores y los principios de tu reino y no dejarnos llevar por otras ideas políticas. Al revés, ayúdanos a mirar cualquier idea política y a llevarla delante de tu reino y ver si se sostiene. Te pedimos por los gobernantes de esta ciudad, de esta isla, de este país, de los países que representamos aquí, que son muchos. Tenemos muchos gobernantes que desde luego no te conocen personalmente. Y en este momento, Señor, aprovechamos para orar por ellos, pedirte que toques sus vidas. Sabemos que están en un lugar complicado, con mucha presión. Pedimos que los liberes, Señor, de esas presiones y que puedan abrazar tu yugo, que es ligero. Y vivir con fidelidad un sometimiento, Señor, a tu libertad. Una obediencia a tu palabra, Señor, a tu persona. También te pido que nos des políticos que te conozcan. Levanta, Señor, en la juventud vocación política, Señor, para dirigir, para gobernar, para tomar decisiones. Levanta en tu juventud, Señor, la juventud que conoce tu reino, gente que influya con tu reino en lugares en los que otras personas te puedan conocer. Y haznos también actuar a cada uno de nosotros en los lugares de autoridad que tenemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros dones, en todos esos lugares de autoridad que tú nos has regalado y que tú no aplastas, sino que nos dejas movernos en ellos. Ayúdanos a ser coherentes y fieles a ti y poder amar a otras personas e influirles en entenderte a ti, en conocerte a ti. Gracias por esta iglesia local, Señor, imperfecta, pero tan amada por ti. Tan amada, Señor. Nos amas tanto. A todos y cada uno de nosotros, tan imperfectos que somos. Formamos parte de esos sacerdotes, de esos espías, de esa gente que un día te daba la bienvenida a la ciudad y luego cantaban y gritaban, crucifícalo. Formamos parte de eso, Señor. Te pedimos que nos liberes de nosotros mismos y nos des tu libertad, Señor. Te pido por los más jóvenes en esta sala, Señor, que tú te presentes a ellos de una forma que las torpes palabras de los viejos del lugar no sabemos transmitir. Que tu Espíritu Santo llegue a los más jóvenes de este lugar, hable a sus corazones, les despierte auténtica esperanza, Señor. Que no quedemos desesperanzados por la política, Señor. Que tú nos esperances con tu reino. Y que esa esperanza sea el motor de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Gracias por hacer de este pueblo tuyo un pueblo tan diverso, Señor. Tan multicultural, tan rico. Que tú eres capaz de hablar a todas las naciones, a todos los pueblos, en todas las lenguas. Bendito seas. Te adoramos. El Señor os bendiga mucho.